Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Auriterapias, conversando y conociendo la salud mental online. Hola, mi nombre es Lorena Chamorro, soy psicóloga y directora del Centro de Salud Mental Online Auriterapias, un equipo de profesionales orientados a la psicoeducación en el mundo virtual. Hoy día voy a conversar con un psicólogo que ha estado trabajando con nosotros desde el inicio. Él es Francisco Moyacaro, es psicólogo clínico, magíster en psicología clínica con mención en psicodiagnóstico e intervención terapéutica. Es egresado de la Universidad Andrés Bello de especialización en gestión del apoyo psicosocial en salud mental y parentalidad, apego y desarrollo de la infancia. Su experiencia en el área clínica está relacionada con el área de infantos, juvenil y adultos, acompañamiento y orientación en el Centro de la Mujer de Villa Alemana en la región de Valparaíso, donde trabaja hoy en día. Su amplia experiencia también en intervenciones clínicas en modalidad online, desde primeros auxilios psicológicos en la pandemia hasta intervenciones terapéuticas, es lo que vamos a conversar hoy día. Hablando de patologías de salud mental, le vamos a dar la bienvenida a este colaborador de Oriterapia, que también lo pueden encontrar en Instagram, en su Instagram, @ps.fcomoya, de Francisco Moya. Él ha sido relator también del curso de la Universidad de Valparaíso, Cuidarnos, herramientas de autocuidado para cuidadores. Bienvenido, Francisco, a este podcast. Es un gusto poder conversar contigo. Vamos a hablar de tu trayectoria en la psicología y en el mundo de la virtualidad. Hola, ¿cómo te Hola, encuentras? hola. Bien, gracias. Gracias por esa gran presentación, Lore. Muy bien, yo. ¿Tú cómo estás el día de hoy? Con un poquito de frío, pasando este invierno, ¿Sí? pero bien, acompañados aquí con un tecito para poder conversar en esta entrevista para un gran colega que hemos estado trabajando durante bastante tiempo. Para mí es un honor, Francisco, tenerte acá y que la gente también Sí, pueda conocer de ti en este podcast. Y si perfecto. bien la presentación tiene un inicio, desarrollo y final, ¿cierto? Y quiero Sí. que comencemos por eso, por el inicio. Cuéntame, Francisco, ¿cómo fueron los inicios de ti como Francisco en el mundo de la psicología? Bueno, aclarar, en Ahora y Terapias particularmente estoy desde el año Mm, 2020, pero si nos vamos más al inicio de la psicología, ujú, ya desde nacer como profesional. Yo salí de la universidad, terminé el año 2019, comenzando ya a ejercer propiamente tal el 2020, ¿sí? ujú. Bueno, la verdad, igual considerando, yo creo que muchos recordarán en aquel entonces, 2020 fue el famoso año de la pandemia, la del COVID-19, el coronavirus. Y obviamente en aquel entonces, yo cuando finalicé la universidad estaba con mucha expectación, con mucha ansiedad porque tenía muchas ganas de ejercer. Y la verdad habían algunos temores de por medio igual, pienso yo, como cualquier estudiante a puertas de entrar al mundo laboral, finalizando su carrera, que era como en qué voy a trabajar, qué va a ser de mí, básicamente. Y bueno, recuerdo que estaba con eso, viendo, formulando un poco, construyendo el currículum, viendo qué me gustaría. Recuerdo que a primera vista me gustaba, quería trabajar quizá en APS, en Atención Primaria de Salud, en Servicio Público, CESFAM. Estaba como enfocado un poco a eso. O sea, siempre te ha Y gustado trabajar donde las papas queman. no de las papas queman. Sí. Podríamos decir que sí. A simple vista sí. Sí, sí, A pero simple no vista sí. tenías pensado que iba a ser donde las papas queman en la virtualidad, en la No, pandemia. no tanto. Tanto así, no tenías pensado. Tenías ganas, Dar- pero no tantas. Es decir, que siempre has estado tu vida profesional ligada a la clínica. Cuéntame de eso. Podríamos decir que sí, la verdad, porque, bueno, obviamente en la universidad hay muchos enfoques que uno va descubriendo un poco, pero sí, podría decir que la que siempre me convenció, de algún modo estuve más determinado a seguir, fue más el enfoque, la psicología clínica. Obviamente me di ramos de psicología más organizacional, social, jurídica, etcétera, pero siempre en el fondo creo que la que más me cautivó, por así decir, fue la psicología clínica, ¿sí? Por eso, igual considerar que
cuando uno es estudiante igual no conoce mucho el mundo laboral, entonces tiene algunas percepciones más de lo que ha visto por terceras personas, por lo que ve informándose, profesores, etcétera. Entonces pensaba, me gustaría quizás para iniciar un CESFAM, em, ver cómo son las cosas ahí, aparte que también mi hermana es kinesióloga, ella trabaja en un CESFAM. Entonces dije, bueno, se ve interesante, vamos a ver qué tal. Pero pasa que bueno, una vez que ya egresé, como mencionaba anteriormente, el año 2020 estuvimos con una pandemia, entonces las cosas se pusieron más difíciles y cambiaron muchos planes, obviamente, porque aparte de no tener mucha experiencia, naturalmente, estar recién como en pañales como profesional, más encima estábamos con muchas restricciones de por medio, con cuarentena, cuidándonos, con vacuna, con también mucha ansiedad, incertidumbre, no sabíamos bien qué iba a pasar, qué seguía. Entonces, una vez que ya egresé, me dediqué un poco a tratar de controlar esa energía, que tratar de canalizar esa ansiedad. Recuerdo que me trataba de buscar cursos por hacer, que pudieran nutrir un poco mi currículum. Recuerdo también que estuve en una pasantía de la universidad, que era el Centro de Atención Psicológica, obviamente de forma remota, considerando la condiciones sanitarias de aquel entonces. Y también recuerdo que estuvimos iniciando un poco, estuve como voluntario en una organización, se llama Psicólogos por Chile, se llama actualmente. Era facilitar primer auxilio psicológico en llamadas telefónicas, contener un poco entendiendo todo el panorama que estaba pasando en aquel entonces. Sí, entonces, Y fue así fue- como nos fue- conocimos también, pues en contextos de voluntariados. Fue así como, sí, de hecho, hicimos redes, empezamos a trabajar en el tiempo, en el año 2020, tal como lo hicimos con otros colegas que todavía estamos en Terapia, en lo que fue voluntariados de psicólogos que se llamaban sí. BAPS, ¿te acuerdas? En el centro BAPS. Y tú Sí, llegaste ofreciendo primer auxilio psicológico. De esa sí, manera fue como yo te he visto desde esos inicios, te conozco trabajando, perseverando siempre en lo que es la atención clínica. Los, sí. los hitos, ¿qué significó para ti? Estabas hablando recién de tus hitos, salir de la universidad con esta expectativa, luego encontrarte en pandemia y dar adelante estos pasos en lo que es la psicología online. ¿Qué ha significado para ti este hito La de entrar verdad, a la psicología online? muy francamente, como había dicho, la ansiedad venía acompañada también con inseguridades de por medio, muchas dudas, cómo lo iré a hacer, aparte que está este típico dilema clásico de una vez que uno egresa, una vez que termina la carrera, buscar experiencia de algún modo, porque te piden currículum, obviamente, te piden capacitación, etcétera. Entonces, está este clásico dilema de cómo voy a tener experiencia si no me la quieren dar. Mm. Entonces, eso en conjunto con ir postulando a trabajos también. En cuanto a hitos, la verdad, bueno, un hito importante son el iniciar con como con estos hechos que van nutriendo un poco el ejercicio profesional, el currículum. Como mencionaba, estas atenciones que facilitaba voluntario en Psicólogos por Chile. También me acuerdo que de la universidad fui ese semestre, en 2020 fui ayudante de la ayudantía de psicopatología infanto-juvenil, me acuerdo, obviamente en forma remota. Después fue ya con el pasar del tiempo estuvo también presente lo que era la pasantía del Centro de Atención Psicológica de la universidad y después recuerdo que estuvo presente también esto con este proyecto que iniciamos de ayuda psicológica, de VAPS, de voluntariados. Mm, sí, Recuerdo que sí. Ah, todo de forma online. Fue como, fui soltándome un poco en ese sentido porque obviamente al comienzo igual estaba con mucha ansiedad de lo iré a hacer bien, iré a cumplir la expectativa, iré a rendir bien como profesional. Pero la verdad es que al comienzo me acuerdo, como dijiste tú, inicié como en primer auxilio psicológicos, pero luego fui, podríamos decir, un poco soltando la mano. O sea, ya agarrando más confianza con atenciones. Recuerdo que eran una determinada cantidad de sesiones que brindábamos como ayuda a las personas. 3, 4 sesiones, si no me sí, equivoco. sí. Al Sí, principio y después nos fuimos dando cuenta de la necesidad y fue como pasamos al mundo de la virtualidad ya al 100%. De hecho, en el año 2021 estábamos abriendo lo que eran los primeros sí, espacios terapéuticos desde Ahora y Terapias.
Es donde decidimos continuar con el voluntariado y con la atención y el perfeccionamiento también de lo que éramos nosotros como equipo para trabajar. Y Francisco, siempre recuerdo que tú estabas súper disponible para atender, para apoyar y sobre todo también para psicoeducar. Para ti la psicoeducación y uno de tus temas de los cuales hablábamos y ahora que te escucho hablar de la ansiedad, Mm. esto de la persona detrás del terapeuta, y tú me decías, yo esperaba ansiosamente ese momento. ¿Tú consideras también que podemos educar desde nuestra experiencia así, y conocerlo y hablarle a la gente algo de la ansiedad? Pues te voy a aprovechar de psicólogo. Vamos a sacar el jugo ahora, ya que está aquí, vamos a aprovechar de que nos hable Yo, un poquitito de la ansiedad, lo que sí, significa para ti y cómo la ves trabajando desde la psicología, desde tu rol de psicólogo. sí. Yo pienso, bueno, ahí a modo de autodevelación hay un tema con la persona, la figura del terapeuta, obviamente. O sea, él, como ya lo había mencionado, estaba muy ansioso en aquel entonces con ejercer, con salir al mundo laboral, con crecer. Em, entonces sí, obviamente igual es algo que podríamos decir más en la actualidad con los consultantes, las consultantes, se da que pienso gran parte de los motivos de consulta en salud mental tiene mucha relación con ansiedad, el manejo de la ansiedad. Entonces ahí se convergen un poco esos mundos, tanto como en el rol de terapeuta, la persona del terapeuta entendiendo lo que pasa en sus consultantes también. O sea, como yo también soy ansioso al igual que tú de Ujú, alguna manera. Eso, por supuesto, me permite entenderlo más, obviamente, porque igual la ansiedad, si nos ponemos más teóricos, uno puede definirla de una manera concreta que todos podemos concordar, pero el tema es que la ansiedad tiene un millón de maneras de manifestarse y puede manifestarse de distintas maneras en cada persona. Sí, ya sea desde la dificultad para dormir, desde comer, hasta el sobrepensar las cosas, el darle vuelta un poco, el cuestionársela, el exigirse también, que va muy de la mano con esto, un rol, posición, actitud más obsesiva, ¿sí? Más autoexigente. Entonces, obviamente, uno quiere, también es de algún modo una especie de proyección, porque uno también quiere aportar con lo suyo como profesional, con situaciones que ha vivido de algún modo. O sea, yo viví por esto, yo he pasado por esto, en este caso la ansiedad. Obviamente contribuyamos a psicoeducar a las personas que pasan por lo mismo. Más ujú. aún considerando en aquel entonces, como fue la pandemia, que siempre he pensado que tuvo que llegar una pandemia mundial para recordarnos que tenemos salud mental y necesitamos salud mental. Porque yo recuerdo, Qué importante eso que dices, sí, desde recuerdo ti como que, profesional y desde esto de la pandemia. Cuéntame, ¿qué sí, es que recuerdas? me acuerdo que el año 2020 o 2020-2021 se promulgó una ley de salud mental en Chile. Muy 2021. declarativa, por cierto, pero Mm. está al fin y al cabo. Como que ahí fue cuando yo pensaba, bueno, tuvo que llegar una pandemia mundial para recordarnos la importancia de que tiene la salud mental en nuestras vidas. Sí, sí, bueno, y de hecho es por eso que hemos mantenido también un trabajo constante en psicoeducación. Y lo pueden encontrar a Francisco en los live de Terapia desde el tiempo que estamos trabajando juntos, donde se reunía con otros compañeros también a hablar de Sí, estos temas y a psicoeducar. También lo pueden encontrar en las páginas de TikTok, en los perfiles de TikTok, de Instagram, de Facebook de Terapia y en nuestra página de www.auriterapias.cl y siempre está dispuesto a esto. Gracias por tu disposición ahora mismo de decirme ya, muchas hablemos gracias. del tema y seguiste hablando desde tu experiencia y también desde lo profesional. Y en esto que me mencionabas de lo que ha significado trabajar para ti online, si bien Sí, conversábamos un poquito fuera de grabaciones, con esto de las sistemas ecológicos, de lo sistémico y lo ecológico, de cómo trabajan las personas o cómo vemos a las personas, ¿cuál es tu visión? Podemos hablar de una visión de lo más relevante de tu experiencia, la visión de lo que significa tuya como psicólogo clínico, pero también orientado a una corriente específica. Y esto sí, me causó curiosidad cuando lo conversamos fuera, así para que tal vez pudiéramos conversarle a las personas cuando dices que cada persona es experta en su propia vida. Y ahí fue cuando entraste en el tema del enfoque sistémico ecológico. ¿Qué es eso? Cuéntanos. la verdad en ese sentido, mi escuela universitaria, de mi casa de estudio era muy de enfoque psicoanalítica. Yo estudié en la Universidad Andrés Bello. Ujú, Pero pasa que, bueno,
Como les dije, una cosa ya es cuando egresamos y ya uno va creciendo, obviamente, como profesional, como terapeuta. Obviamente yo estaba muy formado en lo que es psicoanálisis, que por cierto igual es una corriente interesante, tiene lo suyo. El tema es que me sentía personalmente un poco más como cojito, por así decir, respecto a otras corrientes. Entonces, obviamente, aprovechando el tiempo de crecimiento, como profesional, quise capacitarme un poco más en eso, explorar, leer, investigar. Y la verdad, con los años, ya en distintos lugares donde he trabajado, he visto que mis colegas me han como instaurado un poco esto del el enfoque, me fueron instaurando un poco, perdón, el enfoque más sistémico relacional, sistémico ecológico, ¿sí? El cual considera a la persona, obviamente, al consultante, a la consultante, pero también considera lo que es su entorno, lo que son los sistemas que convergen, que involucran, influyen en esa persona, ¿sí? Em, Cómo se relaciona esta persona con su entorno, eh, el territorio, la comunidad, etcétera. Entonces fui considerando que eso también era importante, como no había que obviarlo, obviamente, al momento de estar en este espacio de psicoterapia con una persona, ver con quién o quiénes se desenvuelve, con qué instituciones, en qué territorio, etcétera. Entonces ahí fue como que la verdad personalmente me fue haciendo bastante sentido porque me he fijado que igual en general los servicios públicos, por ejemplo, Mejor Niñez, por dar un ejemplo, utilizan mucho ese enfoque también. El ver Mm, dónde se sitúa un niño, una niña, un adolescente. mm. También lo utilizamos bastante donde yo trabajo en el Centro de la Mujer. El ver dónde se... Eso te iba a preguntar, para allá Sí, iba justamente, porque hoy día, si bien tú mantienes tu clínica desde lo digital, lo pueden encontrar en Instagram, arroba ps. Que lo conversamos para que la gente lo entienda sí, bien, ps.fco Moya, de Francisco Moya. Lo pueden encontrar ahí, Francisco continúa siempre atendiendo desde lo digital, pero también diste un paso importante en tu vida profesional y de todos los pasos que han dado han sido súper importantes sí, en todos los lugares donde has estado. Sin embargo, hoy día estás en un centro que tiene que ver mucho con lo que es este enfoque ecológico que tú planteas, que me gustó de hecho como lo mencionaste sí, y cómo te inspira. ¿Ah? Para los que no te están viendo, yo les puedo contar que como que esto es lo mío. Te sentí así moverte y en más sí, confianza también e inspirado. Y hoy día estás en ese centro que es en Villa Alemana, ¿verdad? En la quinta sí, región de Chile, para los que nos escuchan desde afuera, en la sí. comuna de Villa Alemana. Porque desde hecho ahora tú me estás hablando de la región de Valparaíso, desde allá. Entonces, cuéntame, ¿cómo es entrar en un sistema en el cual hoy día, como yo te lo mencioné en un momento donde las papas queman, y hoy día estás en un centro de atención y ayuda para mujeres en riesgo, mujeres que han sido Sí. violentadas? Cuéntanos. Contextualizando un poco, sí, como mencionaba, yo trabajo en un centro de la mujer, en Villa Alemana específicamente. Ese es un dispositivo público que depende de Cernameg, ¿sí? En general, ahí la atención es principalmente para mujeres usuarias que han sido víctimas de violencia de género, ¿sí? Ahí donde yo contribuyo un poco es en planificar y orientar a usuarias principalmente por medio de intervenciones grupales, ¿sí? También pueden ser de forma individual. Sí, obviamente un trabajo en transdisciplinar, sí, con dupla psicosocial, acompañado de una trabajadora social, de abogadas también. Y ahí lo que hacemos es principalmente orientar, acompañar a las mujeres respecto a temas relacionados con la violencia contra la mujer y sus distintas manifestaciones. No es un rol de psicoterapeuta, o sea, no es psicoterapia propiamente tal, sino que es más bien psicoeducación o psicosocioeducación, le decimos también, para brindarle más herramientas a las usuarias para que puedan trabajar a nivel personal, para empoderarla un poco, etcétera, con el fin de que ojalá no vuelvan a vivir lo mismo, no vuelvan a pasar por lo mismo, ¿sí? Y en ese sentido, a propósito de lo que decías tú, utilizamos harto el enfoque sistémico para trabajar, porque al ser un enfoque que hacemos con ella, más una intervención más transdisciplinar, más psicosocial, en conjunto con trabajador social, abogado, obviamente hay que considerar sus redes también. En qué escenario, en qué ambiente está inserta, un enfoque más territorial, hablando un poco más técnicamente le decimos.
ver cómo la podemos ayudar, qué servicios tenemos a la mano también. En el caso de la abogada, eventualmente cabe un patrocinio o representación jurídica si es que hay causas de violencia intrafamiliar, junto con la orientación. Y bueno, obviamente yo en mi rol de psicólogo también acompañando, conteniendo, orientando un poco en ese sentido, pero es importante ahí, utilizamos mucho este enfoque porque nos permite visualizar integralmente a la usuaria, en este caso a la persona que requiere de nuestros servicios. Sabes que te escucho y yo creo que no puedo saltarme esta pregunta. Sería súper irresponsable de mi Sí, parte sí, saltarte esta pregunta que te voy a hacer o que tú no pudieras decir a tantas mujeres que nos están escuchando hoy día, a tantas sí. personas que pueden llegar a este podcast, donde tal vez no han dado el paso de denunciar y de decir sí, soy víctima de violencia y están siendo violentadas. ¿Qué les podrías decir tú? La verdad les podría decir que la entiendo un poco en el sentido cuando yo creo que muchas veces pasa, no quieren denunciar porque no sienten que de algún modo no es efectivo, no funciona, porque igual es frustrante a veces un poco cómo funcionan las instituciones jurídicas o considerando los tiempos que dilatan mucho y que toma tiempo y que puede ser engorroso y hasta revictimizante. Pero pienso que igual es un mecanismo pertinente que tenemos en nuestro campo jurídico que nos permite protegerlas de algún modo también, como para tomar todas las medidas pertinentes. Pienso que es súper importante y yendo un poco más allá de ese acto tangible, también es importante que ellas puedan salir de eso. Yo sé que no es fácil, obviamente, salir de ese círculo violento, pero también entendiendo que es un acto de, ¿cómo decirlo?, de autocompasión, de amor con ellas mismas, con su propia historia, con respeto hacia sí mismas. O sea, igual me he dado cuenta, de acuerdo a mi experiencia ahí, que obviamente no es fácil llegar y terminar una relación, especialmente cuando hay ciertos elementos de dependencia, ya sea emocional o económica. Y, pero me he dado cuenta que a veces algo que me dejó pensando bastante es que había leído y lo he visto, esto de que a veces en ciertas mujeres que viven violencia de género, ya sea por escasez de recursos, por falta de autoestima, falta de escasez de redes de apoyo, se quedan como en, digamos, en ese, entre comillas, en esa zona de confort, que es con esta relación violenta, pero piensan, bueno, no tengo más redes, gente que me apoye y la persona que más me apoya es mi pareja cuando no está borracho, cuando no está violento, cuando está Ujú, tranquilo. Cuando no está, cuando no es así, es la persona que más me quiere, más me hace sentir valorada. Ahí, ujú. bueno, obviamente hay una contradicción, por supuesto, porque esa misma persona es quien posteriormente agrede y violenta. Pero me hace pensar un poco esa frase porque esa disociación de algún modo, que eso puede reflejar o representar bien cuál es la dificultad de estas personas, de estas mujeres principalmente, porque ven que esa misma persona que las violenta es también quien las hace sentir mejor en otros momentos, ¿sí? Termina siendo tu única red de apoyo tu agresor. Sí, Entonces, justamente, que no me podía saltar esto. Teniéndote acá, yo creo que te voy por a supuesto. buscar por otro lado para que podamos hacer psicoeducación en Instagram. Síganos en las redes de Oriterapia y en las redes de Francisco, porque lo más probable es que sigamos hablando de este tema, pero no me quiero desviar tampoco de lo que ha sido tu trayectoria y tu perseverancia. Si en algún momento te dije donde las papas queman, que era lo que tú querías, hoy día para mí es un orgullo verte como un Sí, profesional ya trabajando en lo que tú amas, que es la psicoterapia y la psicoeducación, que son los dos ámbitos en los cuales nunca has dado tu brazo a torcer, siempre has estado ahí y siempre buscándolo. Y hoy día, ya pasando por este camino de profesional, de verte más grande, lo conversábamos antes, como que nos vemos sí, más grandes después del 2020 hasta ahora, que fue como un sí, crecimiento acelerado la pandemia, ¿verdad? sí. Eh, Hoy día, ¿qué le podrías tú decir a las personas? Las personas en general. Ujú. ¿Qué piensas cuando te digo así? ¿Qué les podrías decir? mm, Que están pensando, por ejemplo, emprender el camino como tú, como en el inicio, como cuando tú estabas ansioso, como cuando tú estabas viendo tal vez estas posibilidades tan lejanas. Y hoy día no Ah, han bueno, pasado, en tiempo no ha pasado tanto, son 4 años, sin embargo, el sí, son 4 crecimiento años. profesional sí se ve. ¿Qué pasa con ¿Qué le, po- esta persona, figura detrás del terapeuta? qué le podría decir yo a una persona que está pensando en seguir estos mismos pasos, Ujú.
psicólogo clínico. Bueno, la verdad, le podría decir que voy a partir un poco hablando como desde lo más técnico, quizás. Mm. Le diría que, porque yo creo que a muchos les pasa el día de hoy, a muchos psicólogos, psicólogas que están recién saliendo al mercado laboral, por así decir, que ven mucho como todo lo que tengas, dámelo. Así como, pero pienso que es importante, yo igual asumo que cometí un poco ese error desde la ansiedad, desde el querer aprender. Es como cuando dicen un poco esto coloquialmente, el que mucho abarca, poco aprieta. Ujú. Entonces, el... hay muchos que gastan mucho en cursos, cursos de todo. Pienso que está súper bien querer capacitarse, querer aprender, interiorizarse, pero pienso que al mismo tiempo es muy importante que todo eso que se absorbe y que se invierte, por cierto, en cursos también se ponga en práctica o se baje, ¿sí? Porque de nada sirve si lo tengo en el currículum, pero no sé cómo aplicarlo de algún modo. Sí se entiende? Sí, sí. Entonces, igual ahí es importante, en la medida de lo posible, ir definiendo un camino a seguir, ¿sí? Mm. Porque yo no puedo estar en... Obviamente hay gustos de acuerdo a lo que te gusta intervenir en toda la, digamos, la psicopatología, las problemáticas, etcétera, pero obviamente al ser ser elementos, materias complejas, requieren tiempo, obviamente, requieren capacitación, requieren práctica. Entonces, obviamente, ahí es importante ir enfocándose hacia dónde quiero ir como psicólogo, hablando específicamente como psicólogo clínico, ¿sí? Qué problemáticas me gustaría abordar, cómo me gustaría ayudar en cuanto a esas problemáticas, con qué enfoque me quiero interiorizar de eso, etcétera. Muy personalmente hablando, yo recuerdo que me he dado cuenta, tomé conciencia de esto ya hace como un año, que realmente un camino que decidió tomar y lo sigo el día de hoy es más centrado en el género, en todo esto lo que es la violencia de género, el temas de género, feminismo, etcétera. Me agrada igual, pienso que es una problemática muy presente en la actualidad. He hecho varios cursos relacionados con eso, no por el simple hecho de querer tener currículum, sino que también por el hecho de que es algo que me gusta al fin y al cabo. Entonces hay que entender que un nicho, por así decir, donde quiero apuntar, donde quiero intervenir, donde quiero seguir aprendiendo y capacitándome. Entonces, desde lo técnico podría decir eso en primer lugar, Ujú. como Y centrarnos en desde lo algo. personal, ¿qué les podrías decir? Mm, desde lo personal. Ujú, ¿Qué te podría decir? El hecho de ir probando un poco, como es como un ejercicio, podríamos decir, un poco de tirarse a la piscina, si lo decimos coloquialmente. Yo tenía mm. mucho miedo de muchas cosas, la verdad, cuando estaba, llevaba un Sí. año de recién egresado. Mira, de hecho, te voy a hacer una infidencia, una experiencia personal. Que no va a salir de Como te este dije, podcast, no va a salir de acá, dale. no, como te dije, desde un comienzo lo que se me ocurría donde quería intervenir un poco, donde quería trabajar eventualmente era un CESFAM, Centro de Salud Ujú, Familiar, Atención Primaria de Salud, y hubo un momento en que estuve en uno, de hecho en la comuna de Quintero, ujú, en la quinta región, fue un reemplazo que duró una semana, estuve. Ahí era propiamente tal como tú decías, donde las papas queman, donde ujú, está APS. Y la verdad es que fue interesante porque la verdad yo tenía muchos, digamos, prejuicios, percepciones de antes respecto a APS que las boté un poco. De hecho, yo pensaba quizás voy a estar en un lugar que no hay muchos recursos, que casi que voy a estar así como el, en un lugar un poco indigno. Pero al final no, al final era un buen espacio, muy acogedor, bien preparado. Era un clásico box, ¿sí? Donde mm. estás tú con tu computador, la silla, la otra silla para la persona que estaba atendiendo, los artículos de escritorio, etcétera. Fue una buena experiencia, pero personalmente llegué a una conclusión respecto a esa experiencia, que pensé, creo que finalmente no sé si me gustaría estar acá, porque entendiendo es como cuando te van a probar un producto o algo, que tú dices, ¿por qué no? Y al final dices, no, creo que no me gusta. Porque Mm, si bien es cierto, pienso yo, obviamente esto con el debido respeto a la APS y a mm, todos los mm, funcionarios, las funcionarias que se dedican a eso, a esa área, que igual es mm, agotador, te pueden llegar, por lo menos de acuerdo a mi experiencia, mi breve experiencia, te pueden llegar casos que simplemente requieren contención, psicoeducación un poco y ya está, como te pueden llegar otros casos más graves, más complejos.
Así es. desde infantes hasta adultos mayores, Exacto. ¿sí? Entonces, como que yo proyecté un poco eso pensando, bueno, ahora hice un reemplazo de una semana, agotador, pero reemplazo al fin y al cabo, y pensé, bueno, imagínate hacer esto más meses, más tiempo. La Mm, verdad es que sí, quema, está presente el burnout, al igual como en otros trabajos, sí. pero pensé, es una gran escuela, pero no sé si querría trabajar acá, la verdad, 100%. Y Sí, hablo empezaste en a general, ¿no? direccionar a tu camino. Sí, Así empiezas a direccionar también, de que en empieza a realidad, direccionar y a filtrar. exacto, así como dijiste en un momento y le enviaste el mensaje, tal vez quieres aprender de todo, quieres hacer todo, quieres estar, se nota en Entonces, tu pasión también por la sí, psicoterapia, por la clínica. lo Entonces, que yo esto es rescato, experiencia. sí, eso mismo, volviendo al tema de Mm, qué le diría a alguien que quiere seguir estos mismos pasos, mm, profesionalizarse, lo que yo rescato de esa experiencia es que me permitió darme cuenta ya quizá lo que sí quiero priorizar, ¿ya? mm, Es como conocer los gustos, lo que te gusta, lo que no te gusta. Entonces fue una experiencia bien valiosa en ese sentido, ¿sí? Ahí conociendo un poco la atención primaria de salud. También me pasó por otro lado que cuando buscaba trabajo, en la actualidad creo que sigue siendo así, generalmente uno de los dispositivos centros que suele ofrecer más trabajo es Mejor Niñez, ujú, el ex-Sename, ¿sí? Principalmente en el área más ambulatoria, todo esto los que son programas PPF, PRM, etcétera. ujú, Generalmente ellos suelen ofrecer mucho trabajo, son los que ofrecen más trabajo y varias veces postulé a varios. Habré ido como a dos entrevistas. Recuerdo que una fue en un PPF, Programa de Prevención Focalizada, y la otra fue en un PIE, Programa de ujú. Intervención Especializada. Bueno, no quedé en ni uno, pero es parte de también eso, a Mm, propósito de, porque nos va mm, puliendo un poco. El mm, estar ahí en la entrevista te va puliendo un poco de cómo presentarte como profesional, mm, mostrando tus herramientas, tus mm, aptitudes también, y ahí mm, vas conociendo un poquito más de cerca ese sistema, por mm. supuesto, ¿sí? Y Así. también yo pensaba de acuerdo a mi experiencia, que yo hace año y medio, antes de donde estoy ahora, estaba en un centro de atención psicológica en Viña del Mar. Ujú, Estuve ahí como un año y medio, luego finalizamos el vínculo, salí de ahí y bueno, me puse a buscar de lleno trabajo ya en algo full time, dije lo que ujú, venga. ujú, Y recuerdo que estaba muy mentalizado que lo más probable es que terminara trabajando en un programa de servicio Mejor Niñez, porque como te dije, son los que ofrecen más claro. trabajo. Ujú, Pero en el fondo me pasó algo similar a lo que me pasó en APS, porque pensaba, bueno, yo me decía a mí mismo, me decía, bueno, voy a trabajar, estaré un año, quiero mm, aprender, quiero hacer currículum, quiero conocer un poco más el sistema, pero sé perfectamente que esto tiene fecha de vencimiento para mí, personalmente, muy porque bien. no, si bien es cierto, me gusta aprender en el caso en particular, digamos, como al público que va el ex Sename, el Servicio Mejor Niñez, que es niños, niñas y adolescentes, Ujú, pienso, bueno, tampoco quiero dedicarme mucho tiempo a esto. mm. Me gusta, pero con límites, si pudiéramos decirlo de algún modo. Qué Y ahí siento, interesante lo que planteas y sí, lo que nos cuentas de tu camino como terapeuta y de lo que es tus propias elecciones, de lo que ha sido tu recorrido, tu experticia hasta el sí, momento, de cómo has ido conociendo, experimentando, sabiendo, decidiendo. Eso habla mucho también de lo que hablabas al principio, de la ansiedad de querer, pero después con esta calma, esta tolerancia, esta templanza con lo que hoy día puedes decirlo. Entonces, sí. se nota desde acá, yo lo puedo ver este crecimiento terapéutico y como persona también y como profesional. ¿Tú lo notas? ¿Tú te das cuenta en tu crecimiento profesional? Sí, también, o sea, como me siento como más adulto, la verdad, más maduro en ese sentido. Mm. Igual, por cierto, mencionar que obviamente esto es un constante aprendizaje, o sea, no, me siento más adulto, sí, pero creo que aún hay mucho por aprender, aún hay mucho que Bien. perfeccionar y seguir creciendo, obviamente, sí, una apuesta, es una experiencia. Bien. Y bueno, finalmente, en cuanto a mi camino como Ujú, para llegar donde estoy, en ese sentido, en cuanto a lo laboral, como les dije, actualmente estoy en un centro de la mujer en Villa Alemana, llevo casi un año ahí. Recuerdo que postulé y muy personalmente recuerdo que estuve en ese intertanto que todos pasamos, ir confeccionando un poco el currículum, arreglándolo, armándolo y me llamaron a la entrevista y me acuerdo que en la entrevista me hicieron las preguntas pertinentes, todo el tema, y al final la encargada me dice, oye, ¿tienes alguna otra duda?
yo tenía una duda y se la hice, le dije, bueno, sí. Le dije, mi pregunta es, si soy hombre, ¿puedo trabajar acá? Yo tenía mucho esa inseguridad un poco, o hasta Ajá. ese prejuicio. Mm, Bueno, al final ella recuerdo que me dijo, oye, pregunta interesante, ¿por qué no te la respondes tú mismo de algún modo? Y bueno, al final obviamente me dio a entender que eh, no por ser hombre voy a estar fuera de eso, o sea, obviamente puedo mm, intervenir mientras tenga las capacidades de por medio, ¿sí? mm, Obviamente hay que entender también que en el tema de violencia de género son las mujeres las que son las principales víctimas mm. estadísticas históricamente. Obviamente una figura masculina eventualmente puede hacer un poco de ruido, pero no por eso hay que excluirla, ¿Sabes qué ¿sí? importante lo que dice? Yo creo que nos da para otro podcast Sí, también. Esto que mencionas, porque qué interesante que hoy día, dando un paso hacia el futuro, hacia adelante, en lo que es la inclusión, en lo que es el trabajo de género, podamos ser inclusivos y en esto que pareciera ser, como tú bien se lo preguntaste a quien te entrevistaba, ¿puedo sí, trabajar en este espacio siendo hombre? Y desde ahí, de hecho, a mí se me ocurrieron muchas respuestas cuando tú dijiste, que te dijo, respóndatela tú mismo. Se me ocurren sí, muchas respuestas y en esas va la inclusión. El tener una sí, po, mirada más, clara, una mirada de perspectiva de decir, bueno, si bien, por mucho tiempo tal vez se ha trabajado, no me quiero salir de tu tema y de tu entrevista, porque esto es para ti. Pero sí, por mucho tiempo se ha trabajado tal vez la mujer como un espacio muy cuidado desde el género, por lo que significa salir del espacio de violencia que tienen que ver con el género, y de pronto darse cuenta que a través de un mismo profesional con ese género con el cual a veces se sintió muy víctima o muy violentada, está dándole una oportunidad para poder tener otra vista, otra mirada, otro enfoque y salir ese paradigma de la violencia del cual estaban sumergidas. Así que yo valoro muchísimo, de hecho, cuando nos mencionaste y nos contaste en la terapia que estabas trabajando ahí, fue uno de los primeros que dijimos, vamos a hacer un live de esto y lo vamos a hacer, ¿ya? sí, Porque es muy interesante esta nueva perspectiva. De hecho, yo creo que da una posibilidad de sanar respecto al género bastante grande. Así es que sin salirme de ahí, y yo creo que de eso tal vez puede estar relacionado porque llegamos a este presente, a lo que estás hoy día. Hoy día estás en Villa Alemana trabajando en la psicoeducación, en los roles terapéuticos también como psicoterapeuta, pero como en este lado psicoeducacional. Y sí, acá también en Auriterapias, también desde sí, lo que es la psicoterapia clínica. ¿Cómo sí. te proyectas hoy día, Francisco Moya, psicólogo, hacia el futuro? ¿Cómo te ves hoy día, Francisco, en adelante? Si bien Francisco tiene 28 años, ya lo conoces, lo has visto en varias partes, y de hecho en este recorrido que has hecho hasta el día de hoy, Sí. pero desde aquí en adelante, ¿qué puedes decirnos? Pregunta difícil, pero bueno, si te la puedo responder, la verdad, yo pienso que me gustaría seguir perfeccionándome como psicólogo clínico. Me he ido perfeccionando un poco también y me agrada, me interesa el tema de lo que es todo relacionado al trauma complejo, relacionados. También en eso, seguir creciendo como psicólogo clínico y por otro lado, de la mano igual, pero por otro lado también seguir creciendo como la parte más de género, psicólogo en cuanto al enfoque género, el feminismo, materias afines también. No, ¿Sí? no creo que estén No, muy perdidos los dos, de hecho están muy de no, la mano, de donde tú estás, está sí, bien planteado, así, yo no, creo que estás bien ahí, bien posicionado sí. hoy día. Mm, No sabría decirte tampoco así algo tan tangible como, no sabes qué, me gustaría trabajar en este lugar de aquí un año más, la verdad, no. mm, Sino que lo único que podría tener definido cuanto a lo tangible en eso es que quizá alguna vez me encantaría tener un espacio físico para atender, una consulta con unos colegas, algo mm. así. Eso me gustaría en algún momento, tarde o temprano. Bueno, si Pero se lo quiere venir que... a La Serena, hacemos planes para el futuro por acá, por la cuarta Perfecto. región. Perfecto. Pero respecto a mí como profesional, Ujú, seguir en lo mío, seguir en esto creciendo, seguir perfeccionándome, seguir aprendiendo. Y eso podría decir la verdad. Es como eso lo tengo muy definido, la verdad. Seguir en lo mío soy como un. Aparte que obviamente vivo el presente, pero puede que las cosas cambien, pero pienso que como un caballo de carrera estoy enfocado con eso, en seguir con eso. muy Igual, bien. en resumen, también respecto a lo otro que me habías comentado, respecto a lo que le diría a una persona Ujú. que Sí, quiere seguir, cuéntame, ¿qué mensaje le dejarías, claro, a ya las más allá de personas que lo te técnico, escuchan? obviamente, pensando más en lo personal, quizá entender que
cada cosa requiere su tiempo igual, no podemos hacerlo todo de una, no podemos abarcar tanto. Entonces, hay veces que las cosas, voy a sonar un poco hasta metafísico, esotérico, pero hay Ujú, veces en que las cosas, yo creo igual en eso, las cosas se dan cuando se tienen que dar, de ujú, acuerdo al ritmo de la gente, de acuerdo a los procesos. Porque, por ejemplo, yo cuando hice este reemplazo en APS, bueno, en un momento alguien me avisó, me dijo, oye, buscan a un psicólogo, yo postulé, hice la entrevista. Fue breve, fue una semana, como les digo, pero pienso que fue una gran ujú, experiencia. Y también, por ejemplo, cuando postulé al cargo en el que estoy actualmente, me lo mandó un amigo, postulé de igual modo, tenía este prejuicio, esta duda respecto a si me iban a aceptar si soy hombre. ujú, Entonces igual son cosas que se van dando un poco el camino. De hecho es curioso porque cuando yo postulé a este último trabajo en el que estoy ahora, recuerdo que estuve buscando trabajo como 3 meses y perfeccionando constantemente el currículum, postulando a trabajos. Y me acuerdo que no me llamaba nadie. Y yo pensaba, oye, qué extraño, porque hay otras veces anteriormente, en años anteriores, que, bueno, estaba buscando trabajo, me llamaban y pienso, ¿y por qué ahora no? Porque qué raro, dije, es que estaré dando mal mi número, no sé, no llegará. Las dudas. Bueno, lo curioso sí fue que cuando postulé este último trabajo, Ujú, recuerdo que antes de postular, hablé con mi hermano, por cierto, también es psicólogo, pero él es del ujú, área laboral. ujú, Y le pedí un poco de tips en cuanto a eso. Me ayudó un ujú, poco, me pulió el currículum, lo arreglamos, postulé al trabajo y a los 2 días me llamaron. Fue como, oh, qué mágico. Pero en cuanto a eso, ujú, dejar claro que, bueno, cada cosa a su ritmo, no hay que desesperarse, es importante un camino de harta tolerancia y es como un laberinto, una montaña rusa. Hay veces que nos va a ir muy, muy bien, ya sea con los pacientes, los consultantes en área particular, como en otras áreas que ejerzamos, y hay momentos en que las cosas son un poco más complejas. Más allá de lo independiente, que igual hay épocas del año que sabemos que se pone más complejo la demanda, hay momentos en que hay frustración a nivel personal, como en cuanto a aprendizaje, que todavía te falta camino por recorrer para aprender una materia o una temática determinada. Entonces, por eso digo que igual hay que tomarlo con harta humildad y con tolerancia también para uno mismo, porque es como ir creciendo, curtiéndose. No se puede aprender todo de un día a otro, requiere mucho tiempo, requiere praxis también. Entonces pienso que eso igual es importante y por otro lado más personal obviamente es que esto ya quizá un poco desde ciertos prejuicios que hay hacia las figuras de psicólogos, psicólogas que no lo sabemos todos, la verdad, no tenemos por qué saberlo todo porque pasa mucho que la gente pregunta por qué, típico, los matinales, ¿por qué ujú, esta persona hace eso? ¿Por qué esta persona actúa de tal manera? Bueno, si te digo que por qué actúo de esa manera, te puedo dar una hipótesis, pero no es mi área. Entonces, no, tampoco quiero vender humo. Entonces, la psicología es muy amplia, más ujú, allá de lo clínico, hasta en lo clínico es muy amplia, porque sabemos que hay muchas condiciones, psicopatologías, dificultades, condiciones, etcétera. Entonces, no, tampoco es muy difícil saberlo todo, no tenemos por qué saberlo todo tampoco. Eso va un poco en contra de lo que te decía antes de priorizar y enfocarnos bien en nuestra área para ser bien efectivo en eso, para capacitarnos bien. Sí, es súper importante también eso, porque yo igual, cuando era más chico, obviamente, hasta mechón puede ser, tenía un poco esa ignorancia, creo yo, como de, bueno, cuando salga de la universidad voy a saber por qué los psicópatas hacen lo que hacen y después lo analizan en el matinal. Pero no es mi área, no. así que no. Lo digo Ujú. humildemente, no sé por qué los psicópatas hacen lo que hacen. Me voy quedando con tu humildad de verdad y con tu Sí, perseverancia, la tolerancia, con tu crecimiento, como lo mencioné antes. Con esta frase que dijiste, no tenemos que saberlo todo, como desde la psicología, pero también desde el ser humano, como lo mencionas. Yo creo que es un aprendizaje al escucharte. De verdad, para mí es un honor poder entrevistarte ahora, poder muchas presentarte gracias. también como parte del equipo de Aura y Terapias profesionales que venimos trabajando ya hace 4 años. Sí. Para mí es trabajar con este equipo y poder sentir la confianza en cuanto al conocimiento y en cuanto desde lo técnico, tú te fuiste muy hacia la humildad, sin embargo nos diste una charla ahora de lo técnico, de lo que has hecho y de cómo ves la psicología, que es bastante grato verte y confiar también en el profesional que tenemos delante. Así que para mí
Ha sido un honor esta entrevista. Muchas gracias por todo lo que Gracias a ti has también. compartido. Yo creo que de aquí vamos a sacar varias Sí, cosas y varios temas porque pasaste por muchos temas sí, y sí. fue bien agradable poder saber también que las personas pueden confiar en ir a buscarte frente a esta humildad del psicólogo, el terapeuta, la persona detrás del terapeuta, un terapeuta que se muestra desde lo personal, desde lo profesional y le da también estos tips a otros. Nos vaya a dar algún contacto de tu hermano por los tips de los psicólogos laborales que andan por ahí. Un saludo para tu familia. Todo mira del área de la salud. También es importante ver que vienes desde el área de la salud. Francisco es de la quinta región, se ha quedado en la quinta región. Aunque igual mira así por dónde están los horizontes. Sí. Bienvenido a los horizontes que sean. Y también me imagino todos los horizontes que están en el futuro aprendiendo a lidiar con la ansiedad, que es lo que hiciste y hoy día se nota, hoy día lo puedes ver y se puede sentir también en tus palabras. Así que estoy súper agradecida de haber contado contigo en este podcast. Si le quieres decir algo más a las personas para que nos vamos despidiendo y para que nos volvamos a ver en otra oportunidad, ya sea a través de podcast o a través de live, nos pueden encontrar en www.auriterapia.cl y en todos nuestros perfiles profesionales también de lo que son las redes sociales. Estamos en siete redes sociales presentes y a Francisco lo pueden encontrar en sus redes profesionales. También estás en tu WhatsApp. ¿Le damos tu WhatsApp? Gente, ya que se lo voy a dar igual, ¿ya? Lo pueden encontrar en 569-3884-2776. Entonces, ahí encuentran a Francisco, ¿verdad? Ese es tu WhatsApp. Sí, Ya, sí. ya, muchas gracias por corroborarlo. No van a estar llamando a nadie más. Ya. ¿Qué te gustaría decir a las personas para que vamos cerrando? No, la verdad, bueno, agradecer a quienes se dieron el tiempo de escuchar el podcast. Nada, y un mensaje que quiero dejar es que no olviden su salud mental. Esto ya para todo el mundo transversalmente, psicólogos, auditores, todos, todas. La salud mental es salud también y es muy importante, especialmente en la actualidad, que a veces estamos viviendo como sociedad momentos un poquito álgidos. Está también este ritmo de vida a veces acelerado, tener que rendir, producir constantemente de algún modo. Es súper importante también pensar en el autocuidado, en nuestros propios límites, en darnos tiempos para descansar también, darnos tiempos para nosotros, nosotras mismas, para nuestra familia, nuestras amistades. Y también darnos tiempo siempre y cuando sea pertinente para pedir ayuda, acudir a psicoterapia cuando sientan que es necesario, porque no tiene nada de malo, es algo completamente normal, así como cuando vamos al médico cuando nos duele algo, aquí Mm, pasa lo mismo. Quizás cuando nos duele algo más a nivel emocional, cuando estamos con nuestros comportamientos, actitudes están un poco ambivalentes, un poco erráticas, es súper pertinente y maduro solicitar este tipo de espacio, atención psicológica, ver algún especialista, ya sea psiquiatra, psicólogo, psicóloga. Es algo que forma parte ya de nuestras vidas como servicio y que es necesario también para nosotros, para nuestro entorno y para nuestro bienestar también. ¿Sí? Para mm, desestigmatizar un poco eso de que la psicoterapia es solo para los locos. Eso no es así, mm, nunca fue así. Para mm. la gente que se hace cargo, quiere hacerse cargo de sus problemas, que tiene alguna dificultad y quiere afrontarla, quiere mejorarse. Ese mensaje quiero dejar principalmente. Muchas gracias, gracias por ese mensaje. Sí, sacarlo del estigma lo que es la psicoterapia o lo que es la Mm, psicología para que toda la sí, gente pueda acudir a ella cuando sientéis, de hecho no tenemos que estar allá abajo como muy, muy mal para llegar, sino mm, que cuando tenemos alguna necesidad de conversarlo, ahí estamos disponibles. Gracias. Y Francisco está disponible en sus redes sociales y pueden pedirle hora porque él está atendiendo en la clínica. Si está trabajando en Villa Alemana, la clínica es algo que lo mueve, así que lo pueden buscar también en sus redes sociales para atenderse de manera online en todo Chile y el extranjero. Un muchas gracias. millón de gracias, no, gracias a ti. Nos Sí, vamos a seguir encontrando en nuestras redes sociales. De esta manera supuesto. despido a Francisco Moya Caro, psicólogo clínico de Auliterapias, colaborador desde el año 2020 con quien hemos estado trabajando en diferentes instancias y seguimos unidos en lo que es la psicología clínica digital. Un abrazo enorme, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos pueden seguir por www.auriterapias.cl en nuestro podcast de Spotify, próximamente en YouTube también nuestro podcast.
y en todas las redes sociales en las cuales estamos presentes. Así que un abrazo. Chao, Francisco, que te vaya súper bien. Gracias, Lorena. Un abrazo, que te Cuídate. vaya muy bien. Gracias a todos y Gracias. todas. Chao, Chao, chao. chao.